Y pues como es costumbre en todas las clases, siempre comienzo con la misma pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido la temática que hemos estado estudiando, que hemos estado repasando? ¿Qué temas hemos visto? Ok. Vimos los posesivos la última vez. Ok, vimos los posesivos la última vez. ¿Qué más vimos? Am, en caso como la parte de las conjugaciones. Ujú. Ok, nosotros terminamos de ver todo lo que tiene que ver con el tema del verbo can, ¿verdad? Sí, Ok, el tema del listo. verbo can. Listo, perfecto. Igual ese tema del verbo can, más adelantico cuando veamos el verbo to be, vamos a repasar la misma estructura. Porque pues como les repito, la idea de este curso, la idea de este curso de inglés es poder desarrollar la habilidad comunicativa. ¿Y en qué consiste la habilidad comunicativa? En poderse desenvolver en diferentes situaciones a través del uso del idioma. Entonces lo que yo hago es dar la forma, dar la base para que esa base se lleve a diferentes situaciones. Entonces, ¿cuál es mi base? La estructura. Si usted quiere hacer una oración utilizando el verbo can, que es un verbo muy utilizado, usted va a tener tres elementos básicos: sujeto, verbo y complemento. Si quiere hacer una oración utilizando el verbo to be, exactamente lo mismo: sujeto, verbo, complemento. Una oración en presente, en pasado, en futuro. En todos los tiempos gramaticales, con todos los temas, siempre va a haber una estructura: sujeto, verbo, complemento. Entonces de esa forma podemos llevar esa misma estructura a diferentes situaciones, a diferentes espacios en donde la debamos utilizar pues para podernos comunicar de forma pues efectiva. Entonces por eso digo, cuando veamos el tema del verbo to be, vamos a repasar nuevamente todas las estructuras y toda la forma negativa y todas las preguntas y respuestas, porque es en esencia lo mismo. Lo que cambia pues en ese caso que veamos el verbo to be, pues va a ser el verbo. Ya no vamos a utilizar el verbo can, sino el verbo to be, pero pues eso lo veremos un poquito más adelante. Eh, Vamos a retomar entonces un poquito el tema de los posesivos. Vamos a ver el tema de los posesivos. Vamos a retomar el tema de los posesivos. Y entonces, pues para eso, bueno, antes de comenzar, ¿está bien mi audio? De pronto no escucho mucho ruido. No, Ok, está bien. vale, perfecto. Es por lo que hoy tengo las ventanas abiertas, entonces hay mucho ruido ambiente, ¿no? Entonces, que los carros, que la puerta, que una cosa, que la otra. Entonces, bueno, vamos a comenzar por aquí. ¿Me confirma porfa si está viendo la pantalla? Sí. Ok, listo, perfecto. Entonces, regáleme un segundito. Listo. Entonces, para comenzar el tema de los adjetivos posesivos, quiero que me vaya recordando un poquito, por favor, qué es, qué es el posesivo. El posesivo. Sí. ¿O en qué momento utilizo yo un adjetivo posesivo? Permítame apuntar. O sea, es cuando estás hablando de algo que es tuyo, ¿no? Sí, exacto. Entonces lo utilizamos para expresar o para hacer referencia a que algo le pertenece a alguien, ¿no? Entonces Sí. nosotros ahí hablábamos de los pronombres personales, ¿listo? Cuando hablamos de los pronombres personales se vienen a mi cabeza siete palabras, porque son siete pronombres personales. ¿Cuáles son esos pronombres personales? I, you, he, she, it, we, they. I, un segundito por favor. Entonces ya. I,
you, he, she, it, we y they. Listo. Entonces, ¿qué significa I? Ustedes. I, Mentira, yo. yo. Listo. You, Usted. ajá. He, Él, she, ella, it, cosa, we nosotros, y they. ellos. ¿Listo? Este it no significa cosa, significa Animal, pero se usa para hacer referencia a algún objeto o algún animal. Pero su significado como tal es Sí, pero se utiliza para hacer referencia a una cosa o un animal. Porque en sí no significa no significa cosa. Se utiliza para hacer referencia a una cosa, pero su significado, digamos lo que si vamos al traductor y lo ponemos, nos va a traducir o esto, dependiendo el contexto o la situación en donde lo queramos utilizar. Pero es o esto lo utilizamos para hacer referencia a un objeto o un animal. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos de los pronombres personales y también hablábamos entonces de que cada uno de los pronombres personales tiene su propio adjetivo posesivo. Cuando hablamos del pronombre personal I, ¿cuál vendría siendo el adjetivo posesivo de ese pronombre personal? No, ese es el verbo to be, el posesivo. Posesivo, no sé. My. ¿Sí lo recuerda? Eso ya lo vimos nosotros. Sí. ¿No me está diciendo que vimos los posesivos? No tomé punto de eso. Oh, sí, cierto. Sí. Que cuando le pertenece a usted utilizamos your. Cuando hablamos de que algo es de él utilizamos his. Cuando es de ella, cuando es de hacer referencia a que algo le pertenece a una cosa, a un animal, usamos it. El de we, ¿cuál es? El posesivo de we, our, muy bien. Y el de they, they, listo, perfecto. Cositas aquí de pronto para recordar y tener presente. Este your es totalmente diferente a este otro your. Son palabras homófonas. ¿Qué son palabras homófonas? Las palabras homófonas son todas aquellas palabras que tienen la misma pronunciación, pero su escritura y su definición son diferentes. Entonces, este posesivo lo pronuncio your y esta contracción la pronuncio your. Es la misma pronunciación, cambia la escritura. Esta contracción que tenemos acá es lo mismo si nosotros tuviésemos el you are. ¿Listo? Que esta es la conjugación del verbo to be, que es el tema siguiente. ¿Listo? Ahí poquito a poco vamos a ir entrelazando los temas para irle dando un poquito de coherencia a cada una de estas temáticas. ¿Listo? Este it's de aquí es totalmente diferente a este it's. Nuevamente, palabras homófonas, palabras con misma pronunciación, diferente escritura y significado. Con este it's yo estoy contrayendo el pronombre personal it y el verbo to be is, que no tiene nada que ver con el posesivo it's. ¿Listo? His, totalmente diferente a este his. Nuevamente, misma pronunciación, diferente escritura, diferente significado. He is. ¿Listo? Cosas totalmente diferentes que usted las puede escuchar o que las puede ver cuando lee para que se dé cuenta que son cosas que no tienen nada que ver. Cuando yo estoy escuchando y escucho, por ejemplo, la palabra your, esa que estoy aquí encerrando, o esta palabra his, todo depende de lo que nosotros
hemos venido trabajando desde la primera clase, que son las partes de la oración, las partes del discurso. Entonces, dependiendo la posición de esa palabra dentro de la oración, nosotros le podemos dar el significado. ¿Listo? En este caso, sobre todo de las palabras homófonas, que son las palabras que tienen la misma pronunciación, ¿no? Entonces, si yo tengo este your al comienzo de la oración, voy a estar hablando de un sujeto y de un verbo. ¿Listo? Sujeto y verbo. Pero si yo hablo de este your, lo puedo encontrar al comienzo de la oración como sujeto o al final de la oración como complemento. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo estoy entendiendo como verbo. Y esto no tiene nada que ver con el verbo. Son cosas diferentes que ahorita que entramos un poquito más en detalle de lo que es el verbo to be, vamos a entender un poco más la diferencia y por qué la posición la posición de las palabras dentro de la oración. Entonces, bueno, esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, un poquito de los posesivos. Nosotros trabajamos la clase pasada estas diapositivas que tengo por aquí. Un segundito. ¿Estas de aquí? ¿Cuáles son? Porque Ya. no aparece nada. Ya. Ya. Estas. Creo que sí. Ok. Vamos a repasarlas para entender un poquito más la relación entre el pronombre personal y el posesivo, para posteriormente poder explicar el otro tipo de posesivo, porque no sé si recuerda que cuando comenzamos este tema yo le mencioné que había dos tipos de posesivos. ¿Sí lo recuerda? No. No, bueno, listo. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de posesivos en inglés. El primero es este que estamos viendo, que son los adjetivos posesivos, que tienen relación directa con el pronombre personal. ¿Listo? Para que lo tenga bien presente. Cuando utilizamos este tema que estamos viendo, que son los adjetivos posesivos, siempre vamos a tener en cuenta el pronombre personal. ¿Listo? Por eso siempre tanta relación entre que si el sujeto es I, utilizo my. Si el sujeto es you, utilizo your. Si el sujeto es he, utilizo his. ¿Por qué? Porque estamos viendo adjetivos posesivos. Y siempre hay una relación directa entre el pronombre personal y el adjetivo posesivo. A continuación, cuando veamos el otro adjetivo, el otro posesivo, nos vamos a dar cuenta que ya el pronombre personal pasa a segundo plano. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esta oración que me gustaría que usted la leyera, por favor. I'm Jack. This is. Y necesito que aquí en este espacio complete la oración con el adjetivo posesivo que le corresponde para que sea una oración correcta y coherente. ¿Cómo sería entonces? My. Ok, lea la oración completa, por favor. I am Jack. This is my mom. Ok, perfecto. ¿Qué significa esa oración en español? Yo soy Jack y ella es mi madre. Y esta, porque estamos usando this. Y esta. Y esta es mi mamá. Ok, perfecto. My. ¿Por qué utilizo my? Porque está utilizando al inicio I. El pronombre personal I. Muy bien, listo. Esta en inglés la completa y luego ahí en español. His father. This is Babu. Ok. ¿Qué adjetivo posesivo utiliza para completar esta oración? His. 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 Hizo. Muy bien. ¿Por qué utiliza his? Porque estamos hablando de
Al inicio de la oración estamos iniciando con he, o sea, Perfecto. Porque el posesivo que le corresponde al pronombre personal he es his. ¿Y qué significa esta oración en español? él es el padre. Es que no sé qué es lo que significa el filho. Este daughter. Ujú. Ok, si este es el papá, ¿esta qué vendría siendo? La hija. La hija. Daughter significa hija. Esa es daughter. Se pronuncia daughter. Con O, Daughter. daughter. Ajá. Siempre que usted vea la combinación de letras AU, la va a pronunciar como O. ¿Listo? Daughter. Otro ejemplo de esta combinación de letras es la palabra agosto. Agosto en inglés se escribe así. Así se escribe agosto en inglés. Tenemos la combinación de letras AU. Como yo le mencioné, se pronuncia O. August. Es la pronunciación de este mes en inglés. August. ¿Listo? Más adelantico nos va a salir otra palabrita por ahí con AU. Y pues ya vamos a ir practicando la pronunciación. Listo, seguimos aquí. Siguiente. Tengo que poner los apuntes que tienen aquí. Dígame, perdón. Ya que estaba apuntando. You are students. Ajá. These are your parents. Vale, perfecto. Una cosita. ¿Cómo pronuncia usted, perdón, esta palabra de aquí? ¿Cómo la pronuncia? Student es Dígala. students. No Listo, sé listo. cómo es. No, ahí se entiende que está haciendo referencia a estudiantes, ¿no? Ya cositas de estilo para hablar, ¿no? Para que se escuche más bonito, para que de pronto su inglés suene un poquito más natural, se pronuncia students. Student. Eso, la U toma el sonido del sujeto. ¿Cómo se pronuncia este sujeto? You. Entonces la U toma ese sonido. Stew. Y la D tiene una pequeña modificación. Hay una regla en pronunciación que se llama flapped. Ese flapped es una regla que me permite a mí modificar el sonido de la letra D o de la letra T a una pequeña R. Por eso digo students. Y la D, la letra D, no la estoy pronunciando. En lugar de la letra D, estoy pronunciando la letra R. Por eso digo students. Students. Eso, perfecto. Es por ese motivo que al cantante de reggaetón yo le digo Daddy Yankee y no le digo Daddy Yankee. Usted ya ha visto cómo se escribe Daddy Yankee, ¿no? Daddy Yankee se escribe así. Daddy se escribe con doble D. Daddy, ¿cierto? Y esa regla me permite a mí reemplazar este sonido de la D por una R. Entonces ahí es donde yo digo Daddy. Lo mismo, por ejemplo, la palabra mantequilla. Se me viene aquí ahorita a la cabeza. Mantequilla se escribe así. Cuando yo la pronuncio, lo que yo hago es modificar el sonido de la T por una R. Digo butter.
Eso hace que uno hable más natural, más natural. Si usted dice butter con la T, lo van a entender. No estoy diciendo que esté diciendo de pronto otra cosa o que la gente no lo entienda, no. Sino que pues es cuestión de pronto de sonar mejor. Es eso básicamente. Listo, volvemos aquí. Entonces, acá dice, you are students. ¿Qué significa eso? Ustedes son estudiantes. Perfecto, muy bien. Y acá, these are, ¿cuál sería el posesivo? Your. Your. Ok, perfecto. ¿Y en español qué significa esta última frase? Estos son sus lápices. Lapiceros. Cuando son lápices es la otra palabra, pencil. ¿Sí la ha visto? Okay. No. Es esta aquí. Pen, así solito es lapicero. Pero si yo le pongo pencil, es lápiz. Okay. ¿Listo? Entonces, como aquí estamos hablando de pens, estamos hablando de lapiceros. Okay. ¿Listo? Lapiceros. La respuesta aquí es your, como usted ya lo había dicho, your, que es el posesivo que le corresponde a you. You are students. Ustedes son estudiantes. Estos son sus lápices. Siguiente, por favor. We are Nora and Sam. This is our cat. Ok. Esa palabra, usted la pronuncia, usted la debería pronunciar como cuando usted dice agua en español, agua, pero le agrega una R. Hour. ¿Listo? Así se pronuncia esta palabra. Y así mismo se pronuncia la palabra hora. Exactamente lo mismo. Hour. ¿Listo? Como agua del español, pero solamente le agrego una R al final. Hour. ¿Listo? Exacto, muy bien. ¿Cómo sería entonces? We are Nora and Sam. This is our cat. Perfecto. Muy bien, Natalie. Excelente. Siguiente. Tú me explicaste esto, pero siento que se me fue este momento. Tranquila, no pasa nada. It's a dog. It's se vuelve a decir it's ball. Sí, se vuelve a decir, pero no a escribir. No significa lo mismo. Porque no se está escribiendo de la misma forma, por ende tiene significado diferente. Uh-huh. Entonces aquí yo estoy diciendo, después yo pongo el láser. Entonces acá tengo it's con el apóstrofe, que es la comita de arriba, it's, y aquí tengo it's sin el apóstrofe, que era lo que les expliqué ahorita al comenzar la clase. Cuando está con el apóstrofe, que es la forma que está aquí, que es la misma forma que está al comienzo de la oración, es la contracción del pronombre personal it con el verbo to be is. Los uno y tengo its. Pero cuando yo no tengo el apóstrofe, ya no estoy hablando de dos palabras, sino estoy hablando solamente de una palabra. Que it sin el apóstrofe es el posesivo de it. Es decir, la palabra que yo utilizo para hacer referencia a que algo, en este caso el balón, le pertenece al sujeto, que en este caso es el perro. Es el perro. Entonces estoy diciendo, este es un perro. Esta es su pelota. ¿Su pelota de quién? Del perro, porque estoy hablando del perro. ¿Listo? Se pronuncia igual, por eso se dice it's ball.
Eats ball. Parece como un trabalenguas, pero a mí el contexto y la forma en la que lo escucho me permite identificar que eats es el primero y que eats es el segundo. Si digo eats al comienzo de la oración es porque estoy hablando de un sujeto y de un verbo. Y en este caso el otro eats sin apóstrofe está en la parte del complemento. Entonces cuando yo escucho eats ball, lo que yo voy a hacer es a estructurar esa frase que yo estoy escuchando. Eats ball. Entonces yo digo eats sujeto porque tiene que ser la primera palabra siempre de toda la oración es un sujeto. Entonces digo eats sujeto, pero luego vuelvo y escucho eats. Yo digo el sujeto es eat y una palabra que suene como it is eats, pues el posesivo. ¿Sí? Entonces no necesito ver la palabra, ver cómo se escribe, sino que en mi cabeza yo ya estructuré la oración y yo ya sé que el primer it es sujeto y verbo y el otro it es el posesivo. Okay. Por eso es importante que usted tenga en cuenta y muy claro y muy presente cuál es la estructura de una oración. Una oración se compone por 3 elementos básicos. ¿Cuáles son? Sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Listo, perfecto. Siguiente, número 7. You are, agree, it's, your dress. Ok, pregunta, ¿cómo pronuncia esta palabra aquí? Girl. Girl, eso. Girl. Eso, girl. Muy bien, girl. Girl. Eso. Girl. Eso, muy bien. Esa es la pronunciación perfecta. Pronúnciala nuevamente toda la frase completa, por favor. You are a girl, it's dress. Bueno, ¿y con la respuesta? Your Your dress. ¿Qué significa esta oración en español? Tú eres una chica y este es tu vestido. Y este es tu vestido. Muy bien, excelente. Siguiente. She's Lily. It's her cat. Perfecto. ¿Por qué utilizo her? Porque al inicio empieza con she. Porque está hablando de ella. Muy bien, perfecto. Ella es Lily y este es su carro. Su carro. Y para terminar. They are pilots. Ajá. ¿Cómo fue que te No, bien. Es que justamente me acordé de que cuando vimos esta misma imagen, usted me preguntó cómo era la pronunciación de esta palabra de acá. Y ahorita, como la pronunció inicialmente, es la pronunciación correcta. ¿Cuál es? Pilots. Pilots, muy bien. They are pilots. They are pilots. This is They are. Muy bien. They are plane. Ese plane aquí como dato curioso que se me acabó de venir a la cabeza. Otra palabra que suene igual a plane, pero que es totalmente diferente. Póngale cuidado. Yo borro aquí. Tenemos plane. Plane. Que es avión, ¿no? Avión. Avión. Y tenemos otra palabra que es plane. Así, véala. ¿Qué le pasó a esto? Se trabó esta chimbada, hijo de puta. Perdona ahí que colapsó el tablero. No. Listo. Entonces tenemos plane. Tenemos plane, que es avión. Y tenemos plane,
plain, esta palabra, que yo la utilizo, por ejemplo, para hacer referencia a algo que es... mm, no sé cómo explicárselo, pero voy a utilizar un ejemplo. Entonces, vamos a hablar de los... Simple no es. ¿Perdón? Simple no es. Mm, mm, ¿Sabes cuando tú compras el yogur y dice plain? sí, como sin nada, como yogur Eso, en esencia exacto. y ya, punto. Exacto. El ejemplo que yo iba a poner era con los churros. Con los Claro, churros, claro. con los churros. Entonces están los churros rellenos de arequipe. Ujú, Vamos con un roscón, para hacer el ejemplo con roscones. Entonces está el roscón con relleno de arequipe, está el ujú, roscón con relleno de bocadillo, y ujú, supongamos que hay un roscón sin relleno, solo masa, ujú. así, simple, Sí, punto. Sí, simple, pero no de sabor, no que el sabor sea simple, sino que es masa y ya. Entonces, cuando es sí. un roscón con arequipe, pues tiene un relleno. Cuando es un roscón con bocadillo, tiene un relleno. Pero cuando es un roscón plain, es porque no tiene nada adentro. O sea, no es que sea simple, sino que es... O sea, simple por lo sencillo, pero no simple por el Sí, sabor. ya. Esa es la diferencia. Uf. Bueno, entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Eh, bueno, ya va, Tito, yo me siento que como duramos bastantes días sin vernos, Ujú. como que perdí un poquito la noción de cómo íbamos, ¿no? Sí. Entonces, todos estos objetivos posesivos son los que utilizo ah, con los pronombres personales. Exacto, sí. Necesito que tenga ese día siempre muy presente, porque ahorita vamos a ver otro tipo de posesivos, vamos a ver otro tipo de posesivos. No sé si alcancemos ya a verlos hoy, porque quiero hacer un ejercicio de práctica de estos adjetivos posesivos, que creo que nos va a tomar un poquito de tiempo para poder eh, interiorizar bien este contenido. Pero Ujú, cuando veamos el otro posesivo, ya nos olvidamos de los pronombres personales. Eso de I, you, he, she, ya no los vamos a tener en cuenta. ujú, Pero sí, el adjetivo posesivo, que es my, your, his, her, our, their, its, tienen relación directa con el pronombre personal. Es decir, dependen del pronombre personal. De acuerdo al pronombre personal, asimismo, vamos a poner el adjetivo posesivo que le corresponde. ujú. Ok, y los otros posesivos los vamos a ver más adelante. Sí, sí. Ya los Ok, otros, entonces están los personales y los otros, ¿cuáles eran que me dijiste? eh, no sé, adjetivos posesivos Ajá. son Me dijiste que habían dos tipos. de posesivo. Ajá. Sí, el primero que es adjetivo posesivo y el otro lleva por nombre possessive case, que es el posesivo de la S. Pero ese no lo hemos visto o fue la explicación que me diste tú No, ahorita. no, ese no lo hemos visto. Ah, Y ok, ese no lo listo. hemos visto y la relación que tiene con esto es que ya no vamos a hablar de pronombre personal, sino que vamos a Ujú, hablar de un nombre. Es decir, a ese pronombre personal, I, you, he, she, lo vamos a ujú. reemplazar por un nombre. Por un nombre. Es decir, ya no Ok. vamos a hablar de ella, sino que vamos a hablar de Natalie. Ya no Ya. vamos a hablar de yo, sino que vamos a hablar de David. Ok. Ya no vamos a hablar de ellos, sino que vamos a hablar de los niños, por ejemplo. Ujú. Listo, que ya es el siguiente tema. Pero antes de pasar a ese tema, quiero que quede esto lo más claro posible. Sí, Si esto queda claro posible, me demoro 5 minutos con el otro tema. sí, sí, porque este sí, la verdad, o sea, yo sí siento que te lo entiendo, Sí, pero sí, 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 más sí, o menos me quedó claro. este tema cuesta, este tema cuesta entenderlo, perdón. ¿Por qué? Porque en español nosotros tenemos solamente tres adjetivos posesivos. Solamente tres. Mío, mi, perdón, mi, Ujú, su, suyo y nuestro. ujú. Ya no tengo más. Utilizo el Sí, mismo suyo para cuando algo es de usted, suyo. Cuando algo es de él, suyo de él. Cuando es de ella, suyo de ella. Utilizo el mismo su para cuatro pronombres.
pero en inglés no. Y eso es de pronto lo que nos genera conflicto para poder entender cuándo usar cada uno de ellos. Porque en español, como le digo, tenemos 3, pero en inglés tenemos 7. Ve, 7. ¿Listo? Entonces vamos aquí a hacer esta siguiente actividad. Voy a ir aquí. Acá. Ah, no, mentiras. Este lo tengo aquí. Acá, Charlotte, Things, English Things, or Grammar Things. Y los buscamos aquí. Listo. Aquí está. Listo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agrandar aquí esto un poquito para que se pueda ver lo más grande posible. Vamos a trabajar inicialmente con las primeras 6, 7 oraciones. Ahí cabe la 8. Entonces yo lo pongo lo más grande. Ahí, listo. Y tomamos un pantallazo. Listo. Y lo abrimos aquí. Y aquí ya puedo escribir. Listo. Entonces, para esto, vamos entonces a leer la oración. Vamos a leer la oración. Vamos a entender lo que nos dice la oración. Y posteriormente vamos a identificar el sujeto de la oración. Y finalmente vamos a identificar el posesivo. Entonces son 4 pasos. 4 pasos. Primero, leer la oración. Segundo, entender la oración. Tercero, identificar el pronombre personal. Y cuarto, dependiendo del pronombre personal, identificar, establecer el posesivo. ¿Listo? 4 pasos. Entonces vamos a ir con la primera oración. La vamos a leer. Luego la vamos a entender. Luego identificamos el pronombre personal, el sujeto. Y finalmente el posesivo. ¿Listo? Entonces la escucho. ¿Cómo sería la primera? Where is... No sé cuál es que se... Ok, el espacio lo omitimos porque la respuesta va a ser el último paso. Entonces hasta que no lleguemos al último paso no vamos a saber la respuesta. Ok, entonces where is classroom? We can find it. Find it. Aquí podemos unir ahí podemos unir las dos últimas palabras y pronunciarlo find it en lugar de find it. Find it. ¿Listo? Las unimos para sonar más natural. Listo. Ya la leímos. Segundo, la vamos a entender. Entonces aquí es donde yo le pregunto, ¿qué nos dice la oración? Este es nuestro salón de clases. Es que no sé, no entiendo. Ok. Where, la primera palabra. Yo escribo acá. Where es dónde. Entonces, ¿dónde está salón de clases? Es una pregunta. ¿Dónde está salón de clases? Hasta ahí no sabemos de quién está hablando. Sabemos de qué, porque es el salón de clases, pero no sabemos quién lo está diciendo. Entonces vamos a leer nuevamente la segunda parte, por favor. We can find it. Listo. ¿Qué significa esa segunda parte? Nosotros podemos... Find es encontrar. Encontrarlo, listo. Pero recuerde que aquí cuando tenemos can't con T es porque estamos negando. Es decir, estamos diciendo que no se puede. Sí, cierto, sí. Entonces decimos, nosotros no podemos encontrarlo. No podemos encontrarlo.
Entonces tenemos la oración ya completa. ¿Dónde está salón de clase? Nosotros no podemos encontrarlos. Ya leímos la oración, primer paso. Segundo paso, ya la entendemos. Tercer paso, ¿cuál es el pronombre personal de esta oración? Es decir, ¿quién está hablando en esta oración? Bueno, estamos buscando el salón de clases. ¿Quiénes? Ellos, nosotros. 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 Porque aquí dice we, nosotros. Ujú. Entonces, el pronombre personal es nosotros. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que le corresponde a nosotros? O, Ah, ¿cómo? o, o. Esa no es la pronunciación que le enseñé. No, teacher, ¿cómo fue que me dijo? Aguar. Aguar, perdón. Aguar. Entonces aquí lo Aguar. escribo. Aguar. Listo. Ahorita. Sí, porque no lo anoté. Ahorita vamos a leer la oración ya con la respuesta en inglés y luego vamos a leerla en español con la respuesta a ver si tiene o no tiene sentido lo que estamos diciendo. Okay, where is our classroom? We can find it. Find it. Listo, perfecto. Ahorita en español. ¿Dónde ¿Dónde está? está nuestro salón de clases? Siga. Nosotros no podemos encontrarlo. Listo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, Listo. Esta es la respuesta correcta. ¿Dónde está nuestro salón de clase? Nosotros no podemos encontrarlo. ¿Listo? sí, claro, pero es que tengo que tener muy claro. Así, Una cosa, o sea, el posesivo lo tengo que tener muy claro, pues, porque si no, no voy a encontrar nada. pero para tener claro el posesivo, debe tener claro el pronombre personal. ¿Por qué? Porque el posesivo depende del pronombre personal. Aquí yo no pude haber puesto, por ejemplo, your, el de ustedes, o his, Ujú. porque no tendría sentido con lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo después, que es nosotros no podemos encontrarlo. Porque si estoy hablando de que nosotros no podemos encontrarlo, porque voy a estar hablando del salón de él, no tiene sentido. Claro. ¿Listo? Entonces, primordial identificar el pronombre personal, porque del pronombre personal se desprende el posesivo. ¿Listo? Vámonos con esta segunda oración. Antes de que de pronto respondamos esta segunda oración, esta oración es muy situacional. ¿Listo? Es muy del contexto. Entonces, vamos a leerla, a entenderla, interpretarla y posteriormente vamos a proceder a responderla. Entonces, por favor, léala. Susan, is that pen on the table? Table. Sorry. Uh-huh. En español. Susan es, no sé qué significa eso. ¿Qué? ¿That? That, ¿No sabe qué significa that? no recuerdo. Perdón. Demostrativos. Voy a volver. That pertenece a los Oh, sí, demostrativos. that. Ajá. That. Estamos hablando de singular, estamos hablando de singular lejos. Entonces, de eso. O ese. Están hablando de esto. No, porque si está lejos. Si está lejos es ese o eso. O esa. Si está cerca es este o esto o esta. Pero como es that, es una cosa lejos. Te digo, Por ¿ves? eso, una cosa lejos. Por eso, y en español, ¿qué palabra usa? ¿Cómo así que Listo. Si está haciendo referencia a una cosa que está lejos, ¿qué palabra usa? that? That. ¿Y qué significa that?
¿Cuál es Se el está tipo? refiriendo a algo que está lejos. Listo, entonces sería eso, porque es una cosa lejos. Entonces digo, por lo menos vamos a hablar Ah, de... sí, claro, en singular, una sola Exacto. cosa, sí, claro, Entonces claro. yo digo, vea ese carro, Porque ese. señal sería those, serían Exacto, varios. exacto. Varias cosas cerca, pero aquí está lejos. Listo. Entonces, Susan, ¿is that pen on the table? Listo. Susan, es ese, no sabemos la respuesta. Pen, ¿qué es lo que significa pen? Lapicero. Lapicero. On the table. Ujú. Sobre el, Ajá. sobre la pizarra, tabla, Mesa. mesa, Ajá. mesa. Mesa. Entonces, Susan, ¿es ese lapicero sobre la mesa? Entonces, cuando yo le digo que Ese, esta oración es situacional, es porque esta oración yo se la estoy diciendo a otra persona que se llama Susan. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que usted es la persona que dice esa oración, y yo no soy David, sino que yo soy Susan. Entonces, claro. entonces es una conversación entre dos personas. Persona A, Ujú, que es usted, persona B, que soy yo. ujú. En ese orden de ideas, si esa oración me la está diciendo usted a mí, que yo soy Susan, ¿qué pronombre personal podemos utilizar aquí? Ay, no sé si sería it o si es her, no sé. Ok, ¿por qué it y por qué her? Porque es como, es suyo. Ok, O listo, ahí ya lo dijo. Ahí ya dijo la respuesta en español. Ya me dijo la respuesta en español. Susan, ese es su lápiz, ese lápiz suyo sobre la mesa. Ese es su lápiz sobre la mesa. Listo, ya me dio la respuesta en español. Ahora llevemos eso al inglés. your. Your. Perfecto. Your. Your es la respuesta. La voy a escribir acá y vamos a leer nuevamente la pregunta y luego la vamos a traducir al español para ver si es coherente lo que estamos diciendo y si es posible utilizar your. Mm. Susan, is that your pen on the table? Table. Table. Ajá. Entonces, Table. Susan, ¿Qué digo ¿es table? ese Table. su, es ese su lapicero sobre la mesa? Es una conversación entre dos personas. No utilizo her porque no estoy hablando de una tercera persona. ¿Listo? Vamos a hacer acá un ejemplo rápido. Yo soy Eso me persona, enreda, por lo menos. yo soy persona A, usted es persona B. El mismo contexto de esta segunda oración. Entonces yo le digo, Natalie, ¿is that your pen on the table? Utilizo your porque estoy hablando con usted. Ujú. ¿Listo? Vamos ahora a utilizar her, que fue la otra opción que usted utilizó. Entonces yo le pregunto a usted, vamos a cambiar el objeto para de pronto hacerlo un poco más realista. Aquí el apartamento donde yo vivo, aquí justo al frente están los parqueaderos. Entonces aquí al frente hay un carro. Entonces yo le digo, Ujú. Natalie, ¿es ese her car? ¿Her car? ¿Qué le estoy preguntando ahí? Sí. Sí, o sea, es como te refirieras a ella, el carro. Al carro de ella. Ya estoy metiendo a una tercera persona en la conversación. Porque yo le estoy preguntando a usted del carro de ella, sobre el carro de ella. Persona uno, yo. Persona 2, usted. Persona 3, de ella. Entonces, por eso le digo que estas oraciones, estos ejemplos son situacionales. Poder identificar qué personas están dentro de la situación de la oración para así mismo poder utilizar el posesivo correcto. Entonces, Claro. Susan, ¿is that your pen on the table? Susan, ¿es ese su lapicero sobre la mesa? ¿Listo? Vamos con la número 3. Aquí en la número 3 de pronto el tema de las personas en la conversación es un poco más diciente. Tenemos persona A y persona B. Entonces va a leer la pregunta y va a leer la respuesta. Lo que dice la persona A y lo que dice la persona B.
What its name? My name is Thomas. Perfecto. ¿Cuál sería el posesivo? Your. ¿Por qué? Porque se refiere a, o sea, le está preguntando Le está a, preguntando a usted, ¿no? Dos personas. Usted. ajá, exacto, dos personas. ¿Cuál es su nombre? Y la otra ¿Cuál persona es su dice, nombre? mi nombre es Thomas. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Vámonos con la número 4. Vamos a leerla en español y luego vamos a... Ah, perdón, vamos a leerla en inglés y luego la vamos a leer en español. Okay. I think the is book. Book. Ajá. She dropped it on the floor. On the floor, listo. Algo que le tengo que sumar a usted es que su pronunciación es muy buena. De pronto la fluidez es cuestión de practicar, que es normal. Incluso yo considero que tengo que mejorar mucho mi fluidez. Que la fluidez es la velocidad con la que yo hablo. Pero su pronunciación, que es diferente a la fluidez, es muy buena. Algunas palabritas, algunos detallitos, pero su pronunciación es muy buena. Eso se lo tengo que sumar a usted. Su pronunciación es buena. Punto positivo para mi teacher. Punto positivo para ustedes. Más, o sea que le voy a regalar otra clase. Listo. Entonces, ya la leímos en inglés. I think this is book. She dropped it on the floor. ¿Qué dice esa oración en español? Le ayudo con la primera palabra. Yo. A ver, dice yo, pero es que no sé qué significa Think. Think es el verbo pensar. Ok, yo pienso que This, usted ya sabe qué es. Esto. Ajá. Yo pienso que esto, pero no sé qué más. Este es, porque usa is. Ajá, sí, yo pienso que este es libro. Libro. Aquí no sabemos todavía de quién es el libro. Yo pienso que este es libro. ¿De quién? No sé. Ahí vamos a averiguar cuál es la respuesta. Siguiente parte de la oración. She dropped it on the floor. Drop es el verbo en pasado de dejar caer. Entonces, drop es el verbo de dejar caer. Sí. Dejar caer. Soltar. Dejar caer sin intención. Ok. Entonces, ¿qué significaría? Ella dejó, no sé, dejó caer. Ella lo dejó caer. Lo dejó caer en la... Floor. No sé qué es lo último. Floor es piso. En el piso. Oye, papi, regáleme 3 minuticos, terminó que una clase y ya le marco. Vale. Entonces, ella lo dejó caer en el suelo. ¿Listo? Yo pienso que este es libro. Ella lo dejó caer en el suelo. ¿De quién estamos hablando? De ella. De ella, perfecto. ¿Cuál es el posesivo que le corresponde a ella? Her. Her, listo. Lo voy a escribir aquí. Vamos a leerla nuevamente toda completa en inglés con la respuesta y luego en español con la respuesta completa. I think this is her book. She dropped it on the floor. Ok, ¿cómo pronuncia esta palabra? It. It. ¿Y por qué dijo I? It. Bueno, it. Me equivoqué. Listo. Perfecto. Ajá. ¿En español? Entonces dice, yo pienso que... ¿No fue que me dice pienso que significa? Sí. Sí. Yo pienso que este libro de ella se le cayó al suelo, sin querer se le cayó. Sí, ella lo dejó caer al suelo, se le cayó al suelo, lo que sea, whatever. Listo, perfecto, muy bien.
Vamos a hacer la última oración para Está terminar. bien compleja esta clase. Pero es para que encuentre la relación entre el pronombre personal y el adjetivo posesivo. Usted no puede ubicar el adjetivo posesivo sin identificar el sujeto, Ok. porque no va a tener relación nada de lo que está diciendo. Vámonos con la siguiente para ya ir terminando aquí la clase de hoy. Okay. Names are Kevin and Stewart. Ujú. They are my friends. Perfecto. ¿En español? Eh, es Kevin y Stewart. Ellos son mis amigos. Perfecto. ¿De quién estoy hablando? Está hablando de él, ¿no? O sea, como mi nombre es Kevin, ¿no? Sería Mike. No, escuche mi pregunta. Es que no sé, no sé. Ah, dime, dime. ¿De quién estoy hablando? Ah, de ellos. De ellos, listo. ¿Cuál es el posesivo que le corresponde a ellos? They. Their. Ahorita con their vamos a leerla en inglés y luego en español. Okay. Their names are Kevin and Stewart. They are my friends. Perfecto. ¿En español? Okay, ellos. Sus. Their es... No, sus. Sí. Sus nombres son Kevin y Stewart. Ellos son mis amigos. Ok, ¿tiene sentido lo que está diciendo? Sí. Perfecto. Entonces, tenga siempre presente que el adjetivo posesivo depende del pronombre personal. Sin el pronombre personal, no hay nada. ¿Listo? Claro. Bueno, entonces vamos a ver la clase del día de hoy hasta aquí. Siento que avanzamos, entendemos un poquito más la relación que hay entre estos dos conceptos. Ya la siguiente clase lo que vamos a hacer es terminar de practicar con estas oraciones y nos metemos con el otro tipo de posesivo para cerrar este tema de los posesivos. Bueno. Si usted entiende bien esto, el otro tema se va volando. ¿Listo? Entonces muchas gracias, Natalie. La felicito nuevamente por su pronunciación y nos vemos entonces el jueves. Bueno, chao.